Muy buenas noches a todos. Estamos 3 de abril del año 2024. Hoy día, Dios mediante, acabamos el libro de Hechos de los Apóstoles y comenzamos leyendo el capítulo 27. Este capítulo 27 es un capítulo básicamente de una narración de un viaje, pero sin mayor, ¿cómo se llama? Enseñanza bíblica. Es una narración de hechos nada más. Vamos a leerlo para cumplir con todo el libro de hechos que estamos leyendo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, acuérdense que está hablando, está escribiendo el doctor Lucas, ese que escribe el libro de Hechos. Él está acompañando a Pablo, y acuérdense que Pablo está enviado a Roma, y esto es lo que va a pasar en este momento. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, cuando ya se decidió que lo tenían que mandar al César, y eso es lo que eh, Pablo había pedido, que se presente su caso ante César, porque todo ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado por el César ante cualquier circunstancia. Ese era uno de los derechos de ser ciudadano romano. Entonces, se decidió que habían de navegar para Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, que era la compañía también llamada Imperial. Eh, Y embarcándonos en una nave Adramitena es sencillamente de una zona, es como decir un Dodge, un Ford, ¿no? Que iba a tocar los puertos de Asia. Asia, acuérdense que es la zona que ahora corresponde a Turquía. Zarpamos, estando con nosotros, nos acompañaba Aristarco, macedonio de Tesalónica. Macedonia es la región, Tesalónica es una ciudad, o sea, de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, que es el centurión, tratando humanamente a Pablo, en otras dice, tratándolo amablemente a Pablo, depende de la traducción que hay, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. O sea, le dejó no como un verdadero preso, sino como alguien que era ciudadano romano más libre, o seguramente había sido testificado también por Pablo, no sabemos. Le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, o sea, en otras palabras, saliendo, zarpando, navegamos a Sotavento de Chipre, o sea, contra el viento, ¿no? De Chipre, que es una isla, porque los vientos eran contrarios. Chipre, el viento era así, entonces, para que el viento no los empujara en contra, ¿no? Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, Creta es otra isla, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lacea. Ok, sencillamente lo que está pasando con el viaje. Y habiendo pasado mucho tiempo, estaban en ese puerto, Buenos Puertos, pero no había buenos vientos para nada, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno es el ayuno judío, es una fiesta que señala el inicio del invierno para esa región, desde el punto de vista judío, pero eso está describiendo los sellos como creyentes judíos, no como romanos. Y por haber ya pasado el ayuno, Pablo les amonestaba, les decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Está diciéndoles, paremos, no hagamos más cosas porque esto está peligroso, ¿no? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Era un mejor sitio para invernar. Ok, acá hay una cosa, ¿no? Si Dios nos muestra algo para no movernos, aunque el sitio no sea lo más cómodo posible, al buscar otra cosa diferente que lo que Dios nos está poniendo, podemos entrar en dificultades. Que esa es la lección de este punto. Pablo recibe, lo transmite el mensaje del Señor, pero no le hacen caso. Entonces, justamente nosotros
a veces no vemos las cosas muy cómodas y por eso decimos, no, no quiero esto. Entonces, cuando nos presenta Dios una cosa, o sea, se presenta algo y dice, Señor, ¿es esto tu plan? Entonces, porque este es el plan seguro, no el plan mío, que puede lucir bonito, pero puede ser no lo mejor para nosotros, ¿no? Ok, seguimos. Y soplando, en ese momento soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, ya parece que el clima puede llevarnos allá, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ponerse directo, nos abandonamos a él, al viento, y nos dejamos llevar. Es una forma de, cuando ya no te puedes enfrentar, mejor que te lleve y estás un poco más alejado del problema. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Esquife es el bote de salvamento. Estaba suelto y cuando sopló el viento, estaban ahí y pudieron recogerlo, pero con bastante dificultad. Y una vez subido a bordo el esquife, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Decía que le pusieron como cuerdas alrededor para que no se desarme. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. A la sirte es como una zona pedregosa, que podían encallar, ¿no? En medio del océano. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa echar los cargamentos, los pesos, para que la nave no esté tan hacia abajo, sino esté más flotando mejor y botaban parte del trigo y los avíos del barco, ¿no? Para sobrevivir. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. La cosa iba de mal en peor. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, en ese momento no había ninguna luz ni física, ni emocional, ni espiritual. O sea, se sentían, ya no hay nada que hacer, vamos a morir por esta tempestad. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, estaban haciendo un ayuno como para que Dios lo librara, cada uno con su Dios, por supuesto, de esta catástrofe. Como decía ya mucho Dios que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, les avisé, ¿sí? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Okay. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, el enviado de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es necesario significa que aunque la circunstancia se presenta horrible, y miren, ¿eh? Nuestro enemigo espiritual puede presentar y querer matarnos, pero ¿para qué quiere matarnos? Para que no demos fruto. Entonces, cuando pasa esas cosas, ¿Dios qué quiere? Queremos fruto, que podemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, Él nos va a librar. Obviamente hay que seguir las instrucciones, ¿no? Pero fíjense el detalle ahí. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo, o sea que no se va a morir nadie. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, miren, Dios nos va a librar, pero a la primera isla que veamos, vamos a ir para que podamos encallar y poder librarnos, ¿no? Ok. Venida la 14ª noche, o sea, tenían 2 semanas en tempestad, y siendo llevados a través del mar Adriático, antiguamente el mar Adriático es la zona sur de Italia, la parte más abajo de Sicilia, para abajo. A la medianoche, los marineros, o sea, los que estaban manejando el barco, sospecharon que estaban cerca de tierra
y echando la sonda hallaron 20 brazas, que son de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Ok, primero 20 brazas, después 15 brazas, significa que estaban acercándose a la costa. Y temiendo dar en escollos, o sea, con una piedra que podían, una roca que caían, se rompía el barco y se hundía el barco y podían naufragar y morir todos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciese de día. Las anclas era para que el barco no se moviera porque estaban demasiado cerca, pero no veían nada porque era de noche. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Popa y proa, de un lado y del otro, ¿no? O sea, estaban... ¿Por qué? Porque manejar un barco de ese tamaño no es tan fácil, en cambio el esquife podían ir, ya estaban cerca de la costa y se escapaban ellos. ¿Y el barco qué les importaba? O sea, lo que les interesaba su vida. Eso es lo que estaban tratando de hacer los marineros. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos marineros no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Como ya había dicho algo, ya había advertido, y luego vuelve a hablar el Señor, entonces ya lo están escuchando a Pablo, ¿no? Poco a poco empiezan a hacerle caso. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, las sogas que tenían el bote de salvavidas para que se vaya y los marineros no pudieran escaparse del barco. ¿Ok? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Por vuestra salud y al mismo tiempo, si iban a salir del barco, iban a estar nadando, necesitaban tener más calorías para poder hacerlo. Entonces, guiado por el Señor, Pablo da este consejo y le dice que nadie va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. No habían visto todavía ningún resultado, pero sí la posibilidad de que estaban cerca de la costa, ¿sí? Pero, ¿cómo es, no? Pablo está hablando en fe y en confianza y esa fe y confianza se transmite y todos empezaron a entrar en paz, ¿no? 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Otra vez, mientras menos carga hay, más flota y más cerca a la costa llega, porque mientras más hundido, se puede quedar más lejos de la costa, ¿no? Entonces echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. O sea, ¿qué sitio es este? No sé. Pero veían una ensenada que tenía playa. Que tenía playa significa que no era una roca para caer, sino que tenía una zona como para poder nadar y llegar en forma más segura. O sea, porque tenía playa es un sitio más seguro, con una zona de arena, ¿no? En la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave, tratando de dirigirla para esa playa específicamente. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Se dirigieron hacia ahí. Se veían un camino y ahí se fueron. Pero dando en un lugar de dos aguas al avanzar, chocaron dos aguas que se juntaban así, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, la tormenta todavía seguía. Entonces, 42, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Okay? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, la intención no era de salvar a los presos, sino a Pablo, les impidió este intento. Él era el jefe. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. O sea, los que sabían nadar, que se tiren y salgan a tierra. Y los demás parten en tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Ok? Hasta ahí es el capítulo 27. Y llegaron ahora a esta isla. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, que es la isla de Malta actual. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, nos trataron bien.
porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Son 200 y tantas personas, o sea, no es recibir a dos personitas. Los acogieron. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, entre las ramas debe estar esta víbora, pero al echar al fuego salió corriendo y le muerde. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, como este está condenado a morir y el mundo espiritual quiere que muera sí o sí. Ese fue como lo veían inicialmente los isleños. 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Es como que no estaba asustado ni preocupado, sencillamente se fue con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Dios le había dicho: es necesario que te presentes a César. Vas a llegar ahí, van a salvar todos, no se va a perder ni uno solo. Entonces Dios ya le había dicho. Él estaba, ¿por qué estaba tranquilo? Porque Dios le había dicho y confiaba en su palabra. Y eso es importante. Tenemos que confiar en Dios, no importa las circunstancias. No importa. Y miren lo que pasa ahorita. 6. Ellos, los isleños, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, o sea, con la inflamación del veneno, o no, que pues, se muera, ¿no? Mas habiendo esperado mucho, se pasó el tiempo, no pasaba nada, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Obvio que no era un dios, pero Dios lo estaba protegiendo. Pero el asunto es que las señales hacen que la gente empiece a interesarse en la persona para que le reciba el mensaje. Por eso Dios permite señales y milagros, para poder eh, atraer a la gente para que puedan escuchar también. Bueno, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Obviamente no hospedó a los 265, nos hospedó a ellos, se refiere, ¿no? ¿Y por qué los hospedó a ellos? Porque debe haber escuchado lo de la mordedura y que no le pasó nada. Está interesado. Y aparte, estaba custodiado por un soldado, un centurión romano. Y aconteció que el padre de Publio, el que lo alojó, estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Llegaron al sitio que tenían que llegar. Esa persona necesitaba el mensaje de Dios, lo recibió por medio de un naufragio. A veces las cosas que nos parecen horribles pueden ser justo una puerta para poder llegar a alguien. Entonces, que siempre tenemos que estar atentos que somos los mensajeros de Dios. Y Pablo era muy consciente de eso. Entonces siempre estaba dando la palabra, ¿no? Y bueno, en este caso las señales y milagros hicieron que los ayudaran más. Y todo lo que habían perdido, digamos, para el viaje, porque obviamente tenían que tener ropa, tenían que tener unas cosas para llegar, todo estaba perdido. En la siguiente etapa del viaje, ya les suplieron, el Señor suplió por medio de todas estas cosas, por medio de la gente, obviamente, para que pudieran tener las necesidades el tiempo que venía. ¿Ok? Pasado 3 meses, o sea, estuvieron 3 meses ahí, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, es un tipo de nave, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Sencillamente eran sus dioses protectores, digamos. Y llegados a Siracusa, o sea, partieron de Malta, que es una isla. La isla grande cerca es Sicilia, y en Sicilia hay la ciudad de Siracusa, ¿no? Que está en el lado oriental, para el lado oriental de Italia. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, que es Regio Calabria, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, los creyentes, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Dos cosas: estás escuchando al Señor, obvio, pero también muchas veces
aún en esa confianza, esas señales nos ayudan a respirar mejor. Y el Señor manda señales para que podamos estar en fe en Él, ¿no? 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ok, Pablo, hoy te va a explicar, estuvo 2 años antes que el César lo viera. O sea, tenía que esperar su turno. Toda la gente que clamaba para que el César tenía que juzgarlo, tenían que esperar su turno. No podía juzgarlos todos el mismo día. Entonces, pero los otros presos fueron a la cárcel. En cambio, Pablo vivió aparte y un soldado lo custodiaba diciendo para que no se escape, pero en realidad para cuidarlo, ¿no? ¿Y Pablo qué hace? Se pone a predicar. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, ya hemos visto eso en los capítulos anteriores, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? La venida del Mesías. Esa era la esperanza de Israel, que estaba anunciado. Entonces, los judíos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Okay. Recordamos, secta en ese momento era secta de los saduceos, secta de los fariseos, secta de los esenios, secta sería de los cristianos. Secta significa facción de judaísmo. Ahora la palabra secta es más despreciativa, como es una basura. En este sencillamente es un grupo, pero del judaísmo, ¿ya? Secta, de esta denominación, podríamos decirlo de repente. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. O sea, estaba en una posada, estaba alojado, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En otras palabras, mira lo que dijo Moisés, fíjate cómo lo cumplió Jesús. Mira lo que dijo Isaías, mira cómo lo cumplió Jesús. Mira lo que dijo Jeremías, lo que dijo Daniel, cuándo es la fecha, todo, mostrándoles por el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías, que Cristo era el Mesías. Y algunos asentían a lo que se decía: oye, eso es correcto, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, o sea, discutían entre ellos y no se ponían de acuerdo, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, se conviertan, y yo los sane. Está hablando de los judíos en este momento, pero dice: es bueno pasarlo a nosotros. Ok, algunos creyeron, otros no, obviamente, como estamos viendo. Pero ¿qué pasaba? Dice acá: oiréis y no entenderéis, veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque ya con nuestras propias ideas lo que vemos queremos interpretarlo con nuestra propia forma, en vez de interpretarlo por medio de la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se engruesa nuestro corazón, o sea, ponemos una separación, nuestras ideas con lo que realmente ha dicho Dios, y esas no son nuestras tradiciones. Por eso Jesús habló a los fariseos y dijo: por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios, ¿no? Ok. Y nuevamente, hemos cerrado los oídos, hemos cerrado los ojos, y al hacer eso no vemos ni oímos lo que el Espíritu quiere hablarnos. Y no entendemos. Si no oímos, menos vamos a entender. Pero si entendiéramos, ¿qué pasa? Nos convertimos. ¿Qué pasamos? Pasamos de la oscuridad a la luz. ¿Y qué es eso? Que Dios nos sana.
¿Cuál es el objetivo de Jesús? He venido por los enfermos para sanarlos. Es lo que está diciendo Pablo acá, usando las palabras del profeta. Entonces, y con estos dos acabamos ya, estos pocos versículos que faltan, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Eso hizo inclusive, o sea, como se pelearon entre ellos, ¿no? Porque unos creían, otros no creían, y había mucha discusión y no había aceptación, no había unidad. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, ya no estaba en la posada era momentáneamente una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ok, Pablo no podía salir, estaba en una casa, eso se llama arresto domiciliario, eso es lo que estaba Pablo. O sea, todo el mundo podía entrar. Entonces, durante 2 años, él no cesó de predicar, pero la gente venía. Él no, ya no salía, sino todos venían a él para escucharlo, ¿no? Estuvo 2 años ahí hasta ser juzgado por César. ¿Ok? Hasta ahí. Y enseñaba abiertamente y sin impedimento. O sea, el Señor preparó una situación específica para que él pudiera dar mucho fruto en su labor evangelista. ¿Ok? Gracias a todos. Con esto acabamos este libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos visto que ha narrado la historia de varios de los apóstoles y circunstancias, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cuando obedecen a Dios, cómo son bendecidos, cuando se pelean o discuten, cómo pierden parte de esas bendiciones. Y vemos que ellos, sencillamente, así como nosotros, somos hijos de Dios, que estamos, que debemos estar sujetos a Él, a su Espíritu, a su palabra, para poder dar el fruto que Él quiere con nosotros. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga a todos.